¿Te ha pasado que por puro agotamiento le das una pantalla a tus hijos para poder respirar? Y luego viene la culpa, el miedo de estar dañando algo en ellos. Si te has sentido así, este video es para ti, porque las pantallas no son tu enemigo, pero sí pueden convertirse en un problema si las usamos sin estructura. Hoy vamos a hablar de lo que dicen las neurociencias, de lo que recomiendan los expertos, pero sobre todo de cómo poner límites con amor, sin culpa y sin guerra. Quédate porque no estás sola en esto. Las pantallas no son el enemigo. Criar en soledad, lejos de tu país, sin red de apoyo, sin descanso, no es fácil. A veces las pantallas no es una decisión, es lo único que tienes para no colapsar. Y eso no te convierte en mala madre. Lo que importa no es si usas pantallas, sino cómo las usas. Porque una pantalla puede ayudarte a regular momentos críticos, pero si se vuelve lo único que calma, lo único que entretiene o lo único que acompaña, entonces sí empieza a generar efectos reales en el desarrollo de tu hijo. ¿Qué pasa en su cerebro? El cerebro de un niño está en construcción. Cada experiencia que tiene activa conexiones, forma estructuras, modela su forma de sentir y de pensar. Según el estudio ABCD del Instituto Nacional de Salud, niños que pasan más de 2 horas al día frente a pantallas digitales muestran menor desarrollo del lenguaje, dificultades en autorregulación emocional, hiperactividad del sistema de recompensa, dopamina, que les hace necesitar estímulos constantes. No se trata de dañar su cerebro, se trata de que las pantallas pueden ocupar el espacio que necesita su cerebro para madurar a su ritmo. Y tú puedes proteger ese espacio, sin eliminar las pantallas, solo dándole su lugar. Los 3 errores más comunes. Error 1. Pantalla como anestesia emocional. Si cada vez que hay berrinche, aburrimiento o cansancio le damos la pantalla, lo que aprende es, cuando siento, me distraigo. El problema no es calmarlo, es no acompañar lo que siente. En lugar de eso puedes decir, veo que estás cansado. ¿Te gustaría ver un video cortito conmigo para relajarnos? Eso enseña autorregulación con conexión emocional. Error 2. Pantalla sin presencia. ¿Sabías que tu voz, tu comentario y tu presencia pueden hacer que un video no lo desconecten? Porque no es lo mismo ver un video solo que verlo acompañado contigo. Habla, comenta, haz preguntas, irrúmpelo con un abrazo. Eso sigue construyendo vínculo y lenguaje. Error 3. Sin ritual para apagar. Cuando apagamos la pantalla de golpe, su cerebro no está preparado. Viene la rabia, el grito, el colapso. No por capricho, por neurobiología. La solución, crear un ritual de cierre. Cuando termine esta canción decimos gracias pantalla y la apagamos juntos. Usa temporizadores, canciones o frases repetidas. La anticipación regula. ¿Cuándo no usar pantallas? Hay 3 momentos del día donde el uso de pantallas puede afectar mucho más de lo que creemos. Primero, durante las comidas. Comer con pantalla desconecta al niño de sus señales de hambre y saciedad. También evita la conversación y el vínculo. Intenta al menos una comida al día sin pantallas, con música, juego de palabras o simplemente hablando. Antes de dormir. Las pantallas emiten luz azul que inhibe la producción de melatonina. Además, activa demasiado el cerebro justo cuando necesita relajarse. Apaga pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Sustitúyelas por cuentos, canciones suaves o solo silencio compartido. Al despertar. Lo primero que el cerebro necesita al despertar es orientación real, luz natural, contacto humano, movimiento. En lugar de pantalla puedes cantarle, abrazarlo o simplemente preparar el desayuno juntos. ¿Cuánto tiempo es saludable? Aquí te doy una guía general basada en la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría. Entre los 0 y los 2 años, 0 pantallas, solo videollamadas con familiares o acompañamiento breve. De 2 a 5 años, 1 hora al día, siempre acompañado, contenido lento, sin publicidad. De 6 a 12 años, de 1 a 2 horas al día, supervisado, con pausas, sin usar como castigo o premio. 13 años o más, tiempo flexible, diálogo constante, educación sobre redes, límites personales. Más importante que el tiempo es el cómo, con quién y para qué es el uso de pantallas. ¿Está solo? ¿Está calmando una emoción?
o está compartiendo contigo un momento. Y si no hubiera pantallas, el cerebro no necesita estímulo constante, necesita espacio, movimiento, repetición y conexión humana. Ideas simples: una caja de cartón, un cuenco con agua, una cobija en el piso, tu voz cantando. No subestimes el poder del juego libre y tu presencia. Eso sí, construye neuronas. No estás dañando a tus hijos por usar pantalla, pero sí puedes acompañarlo mejor con límites claros y con el ánimo. Tú eres su base segura, tú eres su contención real. Las pantallas pueden distraer, pero eres tú quien calma, nutre y regula. Y si estás criando lejos, sin ayudas, con dudas y cansancio, te abrazo. Estás haciendo muchísimo. Si llegaste hasta aquí es porque te importa mucho. Cuéntame en los comentarios cuando recurres tú a las pantallas. Te leo. Comparte este video con otras familias que lo necesitan. Suscríbete y activa la campanita para más videos de maternidad real sin máscaras. Y recuerda, con amor se crían, que estemos lejos.